día de hoy tenemos un tema sumamente especial. Vamos a hablar sobre el predicador como teólogo. Y hemos invitado a un amigo, un colega, un maestro, un compañero de ministerio, el pastor Enrique Báez. Y voy a hablar un poco de él. Yo sé que es muy conocido en el ámbito académico, ministerial. Es una persona que Dios usa con mucho poder, y voy a leer parte de su biografía. Enrique Báez es oriundo de la República Dominicana y es ministro ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Posee una licenciatura en teología de la Universidad Adventista Dominicana, una maestría en empresas de la Universidad de Montemorelos, una maestría también en Antiguo Testamento y en Teología Sistemática, y un doctorado en exégesis del Antiguo Testamento con un menor en el Nuevo Testamento de la Universidad Adventista de Andrews. Estudió también hebreo bíblico y moderno en el Hebrew University de Jerusalén, en Israel. Enrique se ha desempeñado como director asociado de publicaciones, pastor de distrito, director de mayordomía, profesor y decano de teología. Está felizmente casado con la doctora Raquel Rodríguez, quien tiene también un DMin en la Universidad de Andrews, y ellos han sido bendecidos con 3 hermosos hijos, los gemelos Eric y Eddie, de 20 años, y Rachel, de 17 años. Amigo, bienvenido. ¿Cómo te encuentras en esta hora? Muchísimas gracias, apreciado Pastor Yeori. Es un placer estar contigo y con todos los amigos y hermanos de la costa este del país, ¿verdad? Donde tenemos gran parte de nuestra vida y la familia que vive ahí en New York. Así que me da mucha alegría estar contigo en esta ocasión. Y nada, hemos con gusto aceptado la invitación tuya y vamos a compartir en estos minutos. Qué bueno, gracias, Enrique Báez. Le decimos doctor Báez, pero es pastor, doctor, escritor, Enrique, así que nos llamamos en confianza. Así es. Quiero decirle que Enrique es pastor de la iglesia hispana de Forest Grove en Oregon Conference, y ha estado ministrando. Estábamos hablando, Enrique, acerca de cómo has estado predicando sistemáticamente en estos tiempos de pandemia, y Dios te ha usado poderosamente. Tus mensajes han cambiado la vida de miles de personas, Enrique, para gloria. Dios ha sido bueno, y damos gloria a Él, que nos ha dado la vida y la salud para poder hacerlo, y para eso Él nos llamó y con gusto cumplimos esa misión. Amén, gracias, gloria a Dios. Permíteme orar, Enrique, para iniciar inmediatamente este conversatorio sobre el predicador como teólogo. Okay. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, bendice en estos momentos a cada persona que va a escuchar esta entrevista. Bendice a Enrique Báez, su familia, su esposa, bendice sus hijos, y que en este momento, Señor, tú pongas palabras en nosotros para llegar al corazón de los oyentes, y que puedan llegar a ser mejores expositores de tu palabra para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, Enrique, vamos a hablar un poco sobre el predicador como teólogo. El gran escritor John Stott, hablando sobre la predicación en su libro Puente entre dos mundos, él dice que el secreto esencial de la predicación no es conocer metodología, sino conocer teología. Y él dice que si queremos ser buenos predicadores, teología es lo que necesitamos. Enrique, ¿qué es la teología? Y allí mismo te pregunto, ¿cuál es la importancia de la teología para la predicación cristiana? Bueno, esa pregunta es muy interesante y tiene diferentes enfoques, puedo decir, y contextos. Si tú le preguntas a un joven que está yendo, ¿verdad?, al seminario, teología para él es una carrera que le va a tomar una licenciatura 4 años, y si es una maestría 2 años y medio promedio. Es decir, que para uno de nuestros jóvenes, aquí en mi iglesia tenemos ahorita 4 jóvenes estudiando teología en diferentes escuelas nuestras. Wow. Aquí en Estados Unidos. ¿Cuatro jóvenes estudiando teología de tu iglesia? Así es, tenemos 4 jóvenes, incluyendo uno de mis hijos,
que ya felicidades. terminó su primer año, está en su segundo año en Walla Walla. Entonces, para ellos, teología es estudiar mucho, es leer muchos libros, ¿verdad? Es estar haciendo muchas tareas, es estudiar idiomas bíblicos, historia del cristianismo. De ahí que es bueno, esa palabra tiene muchísimos usos y claro, el contexto va a determinar, pero viendo el término como tal, nosotros sabemos que ese término proviene en sí de dos palabras griegas y muy conocidas, ¿verdad? La palabra teo, que es el término, uno de los términos más usados para referirse a Dios en el texto bíblico, y la palabra logía, logos, nosotros hemos escuchado mucho esa palabra, que se utiliza en el contexto, ¿verdad?, aún de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros versículos. De ahí que es un término compuesto. Debo decir esto, Jerry, ese término no aparece en la Biblia, de paso. No es aparece decir, la palabra teología no se utiliza en el Sagrado Texto, ni en el Antiguo Testamento griego, ni en el Nuevo Testamento. Pero claro, es una de las terminologías tan usadas hoy y claro, tiene una larga historia. Hay razones básicas por las cuales ese término nunca se usó en el texto sagrado, y una de ellas es que en el griego clásico la palabra teología básicamente se utilizaba para hablar de los dioses, es decir, el término lo que rinde es el sentido de discurso de los dioses, es decir, relatos de los dioses, donde la mitología griega mencionaba las cosmogonías, el origen, a través de mitos. De ahí que ese término nunca llegó a ser parte del registro sagrado per se. Sí, más luego vamos a encontrar que Filón utiliza el término teología para aplicarlo a Moisés, pero no en el contexto que se estaba utilizando básicamente en el mundo griego clásico, sino que él lo presenta como alguien que habla acerca de Dios y en sus escritos lo aplica a Moisés. Pero ese término nosotros vamos a pasar los primeros siglos de la era cristiana y después del segundo siglo, algunos padres de la iglesia comenzaron a usar el término teología para referirse a enseñanza cristiana, no con el sentido de los griegos clásicos, del griego clásico, sino que ya algunos de los pensadores cristianos comenzaron a utilizar ese término en esa extensión. De ahí que nosotros hoy, cuando hablamos de teología, estamos usando el término después de una larga historia del uso de esa palabra, valga la redundancia, y no es sino hasta el siglo XII más bien que cuando comienza la escolástica a establecerse instituciones académicas, que el término se va a referir propiamente dicho al que se dedicaba a ser maestro o al estudio de la filosofía y la teología como tal en relación a lo religioso, a Dios en este plano. De ahí que nosotros hoy, por eso te mencionaba al principio, al usar el término teología, el contexto va a determinar su sentido, pero básicamente es un discurso acerca de Dios. En el caso nuestro sabemos que se refiere al único Dios verdadero, no así en el mundo griego clásico. Entonces, Enrique, te digo Enrique, la confianza. Sí, adelante, sí. Enrique, nosotros encontramos diferentes áreas de la teología, diferentes, diríamos, ramas de la teología, como la teología histórica, la teología bíblica, la teología sistemática. Así es. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto y entenderlo en el contexto de la teología? ¿Son diferentes? ¿Son complementarias? Voy a ponerlo de esta forma para que sea verdad. Y claro, hay una sección de la pregunta que voy a tratar de respondértela también. Y yo sé que el tiempo no es nuestro aliado en este sentido, pero vamos a procurar ver cómo hacemos esto práctico para todos los hermanos. La teología como tal ya es una disciplina del saber. Así lo colocamos, ¿verdad? En nuestros días. Claro. Cuando nosotros hablamos de teología, los que estamos dedicados a hacer interpretación bíblica, utilizando el idioma original, haciendo traducciones, analizando el texto, cuando nosotros hablamos de teología, en el caso de interpretación bíblica, voy a volver a tu pregunta. Sí, está bien, no te preocupes. Estamos siguiendo. Quiero solamente exponer la base para que podamos entender esto bien. En el plano nuestro, como estudiosos de la Biblia, teología es uno de los pasos en el proceso interpretativo. Es decir,
Luego que nosotros escogemos un pasaje, que hacemos traducción, que hacemos el análisis de su género, que ubicamos su estructura literaria, que tomamos su gramática, que hacemos todos los datos que el léxico nos brinda, lo tomamos en consideración, su contexto bíblico inmediato, el contexto histórico, la estructura que posee, el contexto bíblico. Teología es el elemento número 10 en interpretación exegética. Es decir, que luego que uno hace todo ese proceso de abordar un pasaje con todo su rigor, cuando uno llega a la teología del texto, para tomar ese punto de referencia y volver a tu inquietud, nosotros cuando hablamos de teología en ese contexto interpretativo estamos hablando de cuáles son las enseñanzas doctrinales que el texto revela o presenta al estudioso de la Biblia. Entonces, en ese plano, si yo comienzo a hacer un análisis de los primeros capítulos de la Biblia en Génesis, yo voy a revelar o a presentar que uno de los temas teológicos que el libro o este capítulo de Génesis 1 o 2 presenta es el tema de la doctrina de la creación. Yo puedo hablar de la doctrina de Dios, de un Dios trascendente que está fuera de la materia y que origina todo lo que existe en el cosmos. Entonces, teología se usa en ese sentido para hablar de cuál es la enseñanza doctrinal o teológica o cuál es la doctrina básica que presenta un pasaje. Cuando nosotros hablamos de teología bíblica, estamos hablando de toda la enseñanza en el marco del canon Antiguo y Nuevo Testamento. Yo tomo como punto de referencia ese ejemplo que te mencioné de que el texto sagrado comienza con la doctrina de la creación. Es básico eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces es interesante que el canon está organizado bajo esa doctrina cardinal, si puedo decirlo así, porque lo último que nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis, en los últimos capítulos, el texto está hablando de la recreación, del Edén restaurado. Entonces el texto bíblico, la teología bíblica, inicia hablando de creación y termina hablando de recreación. Pero ese marco abarca todo lo que es la teología bíblica per se. Pero cuando nosotros hablamos entonces de teología sistemática, hacemos la inquietud, la pregunta, ¿cuál es esta doctrina de la creación? ¿Qué me enseña hoy a mí? ¿Cómo yo puedo percibir? Y entonces a través de un sistema yo voy a rastrear todos los pasajes que van a estar en conexión hablándome de esa doctrina per se. Así que la teología sistemática va a ser una organización de esos conceptos, de esas enseñanzas, de esas doctrinas y cuál es la implicación para mí hoy. De ahí que la teología sistemática tiene un enfoque un poco diferente. Pero cuando yo hablo de teología bíblica, puedo estar hablando de teología del Antiguo Testamento. Es decir, ¿cuáles las enseñanzas primarias? ¿Cuáles son los temas principales que el Antiguo Testamento va a presentarme? Y puedo hacer igualmente teología del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo se revela Dios? La doctrina de Dios, como presenta Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. En el pasado Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó. Es decir, Jesús es la revelación máxima de ese Dios que es introducido en el Antiguo. De ahí que cada una de estas teologías tiene un énfasis en particular. Pero la pregunta que mencionaste anteriormente, ¿cuál es la importancia entonces de la teología? Justamente, o sea, porque estamos hablando del predicador como teólogo y has dado una definición de lo que es teología, diferentes ramas de la teología, teología bíblica, sistemática, histórica, que es cómo la doctrina ha sido vista en los diferentes periodos históricos del cristianismo. Así es. ¿Cuál es la importancia de la teología? En este caso hablaríamos teología bíblica porque sería tal vez abarcar un espectro bastante amplio. ¿Cuál es la importancia de la teología bíblica para la predicación? ¿Qué importancia tiene y qué relevancia tiene? Bueno, voy a ponerlo de esta manera. Teología, de una forma sencilla, cuando hablamos de teología, tomando en cuenta todo el bagaje que esta palabra tiene, teología es el arte de interpretar un texto en toda su riqueza. ¿Ok? Oye, no estoy mencionando exégesis, como dice uno de mis maestros, ¿verdad? Tucán, sí. Es el arte de encontrar conexiones entre pasajes, que no voy a entrar en
en explicar todo esto. Pero yo creo que ¿me pudiese repetir esa expresión? Teología es el arte de... Es el arte de comunicar el evangelio, la palabra en toda su riqueza. En todas sus riquezas. Es decir, cuando yo analizo un pasaje de forma detallada, la teología me va a permitir comunicar toda la riqueza que ese pasaje posee. De ahí que si yo no tomo en cuenta lo que es la relevancia de la teología, es probable que la presentación de un mensaje que yo puedo hacer, y aquí yo puedo utilizar diferentes analogías para explicar esto. Sin una buena teología, yo voy a presentar un mensaje con anemia. Voy a usar esa palabra. ¡Wow! Es increíble, Rick. Anemia teológica es un mal que deambula en muchos lugares que no está delimitado por un continente o una raza. Se expresa en todas las sociedades. Cuando alguien solo toma el texto sagrado y no tomó el tiempo de analizarlo, de estudiarlo, el mensaje va a ser presentado con anemia, cuando puede presentarse con toda la riqueza que el mensaje posee, que el texto posee. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo utilizar. Un ejemplo, C.S. Lewis utiliza una analogía para ilustrar la relevancia de la teología, y él utiliza la analogía de un mapa. Y él dice, si tú tienes un mapa del Atlántico, ¿okay? Del Océano Atlántico, y tú estás, vamos a decir, en la costa este y tú quieres llegar a Londres, él lo hizo de Londres a América, sí. Y tú, a ti te gusta nadar, te fascina nadar, y entonces alguien te muestra el mapa y te dice, mira, este es el mapa del Atlántico. Es decir, un mapa en sí no te va a hacer sentir excitado por nadar, porque a ti lo que te gusta es entrar al agua. Claro, Tú quieres es nadar. Tú no quieres que te hablen del mapa. Pero ese mapa está basado en la experiencia de cientos de capitanes de barco que han atravesado el Atlántico, y basado en esa experiencia real, el mapa se construyó, el mapa se hizo. Si tú de repente dices, no, a mí no me interesa el mapa, a mí lo que me interesa es nadar y yo voy a llegar nadando a Londres, tú vas a tener serios problemas. Puede llegar a otro lugar que no sea Londres, ¿no? Tú puedes llegar al estómago de un tiburón que te encuentres, porque el proceso no es tan sencillo como tú lo quieras ilustrar solo porque te fascina nadar. Entonces, en ese contexto, C.S. Lewis decía, los que quieren hacer teología sin tener la base del mapa están expuestos a desaparecer en lo que ellos están haciendo, porque no tomaron los principios como punto de referencia. Entonces, teología es la plataforma que me permite a mí realmente presentar la palabra de Dios con toda su riqueza. Y aquí yo puedo utilizar otra analogía. Cuando yo presento un mensaje sin los principios teológicos, que son importantísimos, es como cuando yo nací en mi pueblo, mis padres ya tenían televisión en su casa. Pero claro, la primera televisión que hubo en mi casa, que yo crecí, antes de nacer había televisión, era blanco y negro. No tenía nada de lo que hoy una televisión de alta definición nosotros poseemos. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer teología, y de paso, hay un dicho que nosotros conocemos muy bien en nuestro medio en el Caribe, que dice que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿verdad? Y yo añado algo, de músico, poeta y teólogo, todos tenemos un poco, porque tú no tienes que ser, es decir, cuando tú eres un creyente en Jesús, tú llegaste al evangelio como resultado de que alguien te predicó el mensaje, tú tienes ya presuposiciones teológicas en tu mente. Tú tienes ya principios teológicos, aunque tú no conozcas el mapa, aunque tú no sepas todos los elementos que el mapa contiene. Pero en la medida que yo me acerco al mapa, yo voy a disfrutar, y los demás van a disfrutar más el mensaje. Entonces, yo pongo esto así. La teología me va a revelar a mí que cuando yo tomo el mapa en serio, va a edificar la iglesia. Es decir, la teología bíblica edifica la iglesia. Wow. El mismo Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, vayan y enséñenles todas las cosas. No algunas, todas las cosas. Y para yo ser capaz de poder enseñar todas las cosas, yo debo conocerla primero.
porque Claro que nadie sí. puede dar lo que no tiene. Lo que no De ahí tiene. que la teología me permite a mí continuar edificando la iglesia que está fundada en nuestro Señor Jesús y en su palabra. Entonces, ese es un elemento importante que la teología tiene en la función de la predicación. Otra función básica de la teología es que la teología preserva el mensaje, la teología preserva la verdad. En medio de tanta confusión, de tanta gente que se levanta, que se coloca detrás de una transmisión, de una cámara y comienza a hablar lo que él piensa que es teología, pero que no tiene nada que ver muchas veces con lo que la palabra de Dios presenta. Entonces, una de las funciones básicas de la teología es la preservación. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, como Pablo le dijo a Timoteo. Pero si yo no conozco el mensaje eterno, ¿cómo lo puedo preservar? Cualquier mensaje que se me presente lo puedo aceptar como posible, pero la teología preserva. Y es una cosa importante para nosotros en el marco adventista, porque nosotros creemos, como presenta Apocalipsis, que la iglesia, el pueblo de Dios remanente, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y como presenta Apocalipsis 14:12, ese término que se traduce guardar, rinde el texto el verbo griego tereo. Y uno de los sentidos de ese verbo griego tereo es preservar lo que se recibe de manera intacta sin alterarlo. Entonces la teología nos permite preservar la enseñanza y por eso nosotros podemos hablar del evangelio eterno, porque el evangelio no ha cambiado, se ha preservado. Pero yo necesito conocer de nuevo el mapa para saber que no se altera. De ahí que esos principios, además que edifican la iglesia, preservan el mensaje, yo voy a encontrar uno de los elementos básicos de la teología. Alguien, recuerdo Karl Barth, dijo cierta vez que la mejor apologética es la teología correcta. Así es Es decir, una axioma. Cuando yo conozco la teología correcta, ella misma se va a defender. Yo no tengo que defenderla, pero yo necesito conocerla. Y así como el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos presenta en 1 de Pedro 3, versículo 15, que es un pasaje conocido, que debemos de estar listos para presentar defensa del mensaje cuando somos cuestionados. Y esa palabra que se traduce defensa es apologética, es apología en griego. Es decir, yo debo de estar preparado para que cuando alguien me aborda, yo pueda dar respuesta conforme al mensaje que yo he recibido. De ahí que la teología es sumamente importante para yo poder comunicar el mensaje con toda su riqueza. Así que, Enrique, hemos visto varias cosas. Número uno, me llamó poderosamente la atención cuando dices que una predicación con una débil teología trae como resultado una predicación anémica. Anémica completamente. Dices también que la teología me ayuda a presentar la riqueza del mensaje bíblico, preserva la doctrina y nos ayuda a defender apologéticamente el mensaje. O sea, sin teología no existe la predicación. Y si se predica sin teología, estamos predicando anémicamente. Sí, continúa. No, y que podemos presentar un mensaje creyendo que es el mensaje, pero no lo es. Que no lo es. Así es. Que no lo es. Me interesó mucho, Enrique, y lo hago solamente para información de algunos que ven estos videos y tal vez quieren la bibliografía o algunos libros de autores que mencionábamos. Por ejemplo, C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, Más Cristianismo, El Problema del Dolor. Karl Barth, autor de La Dogmática. Usted puede buscar estos libros en diferentes plataformas. No vamos a dar ninguna hora para no hacer una promoción que no es parte del programa. Pero qué bueno es conversar, amigos. Estamos conversando sobre el predicador como teólogo en este programa que lleva por título La predicación y el predicador. Enrique, el predicador como teólogo debe tener convicciones claras y en los diversos libros de predicación se presentan algunas convicciones que el predicador debe tener. Una convicción clara como teólogo acerca de Dios, de las escrituras, de la iglesia, de la labor pastoral y de la misma predicación. ¿Qué convicciones tú entiendes, Enrique,
que el predicador debe tener en referente a la Biblia, a Dios y a otros puntos cardinales de la teología bíblica que deben estar claras en la mente de un predicador antes de exponer el mensaje bíblico con eficacia? Déjame al menos aprovechar esa pregunta tan importante, Yeori, y retomar algo. Claro, y voy a claro tratar de tomarlo en el contexto del muchacho nuestro que se va a estudiar teología y que se gradúa, que es la experiencia nuestra, y servimos a la iglesia. Cuando nosotros recibimos formación teológica, en currículum teológico para beneficio de los hermanos, hay dos columnas principales. Una es metodología y otra es contenido. Es decir, todo futuro ministro o alguien que estudia teología, él va a estudiar el método de cómo ser un teólogo en el ejercicio. Llámese cómo hacer evangelismo, cómo administrar la iglesia, muchas áreas propias del ministerio. Y otra columna cardinal de un entrenamiento teológico tiene que ver con contenido. Y aquí entramos en teología sistemática, conocer hermenéutica, interpretación bíblica, lo que son, en este caso, contenidos que se espera que se reflejen en la práctica de cada persona. Como yo dije, todos nosotros tenemos una teología, ya sea empírica o ya sea por resultado de estudiar, entrenarnos para servir a Dios. Entonces, en este caso, todos nosotros hemos recibido un llamado de Dios. Todos nosotros somos parte de una tradición, y hablo la palabra tradición en el contexto bíblico, de que usted y yo fuimos comisionados para enseñar toda la escritura, todo el evangelio, no solo una sección. Entonces, es importante que usted entienda esto. La Biblia, ¿ok? Es la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios y de los hombres. La Biblia es palabra de Dios. Y esa expresión, de paso, que nosotros la utilizamos con frecuencia, si yo voy a un ejemplo a Jonás capítulo 1, versículo 1, el texto inicia diciendo, palabra de Jehová que vino a Jonás, hijo de Amitai. Esa expresión, palabra de Jehová, yo voy a explicar esto, Yeori, para que nos ayude a entender cómo la convicción del predicador tiene que estar enraizada en lo que es la revelación divina, la Biblia como palabra de Dios, inspirada por Dios. Ese término o esa expresión, palabra de Jehová, aparece cientos de veces en el texto sagrado. Lo interesante es que nosotros leemos hoy algo distinto a lo que en sí esa expresión significó cuando se escribió, que es una de las tareas que tiene todo predicador o toda persona que utiliza la teología para comunicar el mensaje. Cuando yo rastreo esa expresión, palabra de Jehová, yo voy a sorprender que aún en el libro de Génesis va a aparecer ese término en relación a Abraham, que es el padre de la fe. Cuando el texto dice, vino palabra de Jehová a Abraham en el capítulo 15, yo voy a encontrar que esa expresión no se refiere al texto escrito que hoy nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, sino que cada vez que el texto sagrado usa esa expresión, palabra de Jehová, se refería a que Dios estaba revelando, a que Dios estaba comunicando un mensaje, a que Dios estaba actuando. Es decir, cuando el texto habla, palabra de Jehová que vino a Jonás, no es que un pedazo de la Biblia bajó del cielo, sino que Dios está interactuando en la realidad histórica humana, revelándose al profeta. Y esa revelación que Dios hizo cada vez que comunicó su mensaje a los profetas, hoy nosotros la tenemos contenida en la Biblia. ¿Ok? De ahí que la palabra de Jehová para nosotros hoy es lo que está registrado, pero para el profeta era Dios actuando. De ahí, amigo, que esto es importante. Cuando usted y yo aceptamos el llamado que Jesús nos ha hecho de ser predicadores de la palabra, usted ha sido llamado a predicar la revelación de Dios que va a seguir actuando a través de la exposición que usted hace del texto. De ahí que si hay una tarea sagrada que un mortal puede realizar, que nosotros los mortales podemos realizar, y no hay una tarea más sagrada que esa, es presentar la revelación de Dios. Y como dice el salmista, por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Es decir,
Usted necesita entender esto. La palabra de Dios amerita que usted entienda que no es usted, que no soy yo, que es el mensaje de Dios que contiene el poder de la salvación centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia no es un libro más. La Biblia no es un compendio de enseñanzas, es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como presenta 4.2. Entonces mira, querido amigo, cuando usted y yo predicamos la palabra, ese es el cometido más sagrado del universo que usted y yo podemos recibir. De ahí que usted necesita entender que Dios es la fuente, Dios es el originador y Dios es el que actúa. Y entonces es en ese contexto que usted y yo debemos de dedicarnos a estudiarla lo más que podamos, de acuerdo a nuestras habilidades, para comunicar ese mensaje con toda la riqueza que él posee. Una convicción básica que usted y yo debemos mantener presente es que todo ser humano es un candidato al reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Todo ser humano que existe en esta tierra es alguien por quien Jesucristo murió en la cruz del Calvario. De ahí que cuando usted y yo presentamos el mensaje, usted no puede discriminar al oyente. Usted no está llamado para decidir a quién le hablo porque me cae bien o mal. Usted y yo somos comisionados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y todos somos candidatos a la restauración, a la salvación. De ahí que cuando yo entiendo esto, y de paso menciono esto breve, Yeuri, cuando Moisés escribía esa expresión en Génesis 1:26, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, eso era una democratización de la imagen de Dios. Porque en la época que Moisés recibió esa revelación de Dios, él estaba rompiendo toda la teología falsa de los egipcios que enseñaba a los hebreos que el único que había sido creado conforme a la imagen de los dioses era Faraón. Era Faraón. Pero cuando Moisés viene y dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, él le estaba diciendo a los pequeños jóvenes esclavos, ustedes poseen la imagen de Dios al igual que cualquier otro, como el faraón. Ustedes son tan importantes para Dios como cualquier otro ser humano que se presente en su grandeza. Esa es una convicción que yo tengo que tener clara en mi corazón, de que todos somos iguales, que no hay blancos, que no hay negros, que no hay amarillos, que no hay estatus social que nos distinga delante de Dios. Todos somos valiosos. Todos fuimos la razón por la que Él murió en la cruz. Todos somos preciosos delante de Dios. De ahí que el predicador es comisionado a llevar el mensaje de salvación que alcance a todos, no solamente a los hispanos, no solamente a los afroamericanos, es a todos. De ahí que cuando usted es comisionado por Jesús, Él te ha comisionado para llevar su mensaje de poder al mundo entero. Y toda persona con la que tú te encuentras en el subway, con la que tú te encuentras en el trabajo, con la que tú te encuentras donde quiera, tú eres un heraldo del evangelio. Tú has sido llamado a proclamar el mensaje de salvación. Es una convicción que yo necesito entender. Y claro, una convicción muy importante. Las escrituras fueron inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. De ahí que, aunque es importante que yo conozca el mapa, que yo conozca los principios teológicos que subyacen en el texto, que yo haga mi parte para que ese mensaje se refleje en mi vida, no solamente como un canal, sino que afecte mi vida, yo necesito recordar que es la obra del Espíritu Santo que convence a los corazones que escuchan la palabra, que no es mi oratoria, que no es mi vocabulario, que no es mi educación, todo eso tiene un rol, pero al fin del día el evangelio es poder, no es el predicador. Amén. De ahí que nosotros somos apenas canales, porque el poder radica en la palabra. De que esas son convicciones básicas que yo debo mantener presente. Y por supuesto, si el evangelio es efectivo, tiene que mostrarse conmigo como predicador. Es decir, yo debo de ser un testigo veraz de lo que yo presento. Yo debo de ser un testimonio del que el poder del evangelio me ha transformado a mí. De ahí que esas son convicciones básicas. Y en ese contexto yo voy a entender que el plan de Dios es salvar a todos.
no solo los adventistas, no solo los católicos, no solo los evangélicos, no solo los testigos de Jehová, es salvar a todos. De ahí que usted y yo tenemos que predicar ese mensaje con el poder que proviene del mismo Dios que lo reveló. Entonces, Enrique, mencionaste 4 convicciones claras que el predicador debe tener. Número 1, una convicción clara de las Escrituras, inspiradas por Dios, palabra de Dios, no es palabra de hombre, palabra de Dios, palabra de Dios. Número 2, una convicción clara del ser humano como imagen de Dios, de la necesidad del mensaje. Número 3, una convicción de que es el Espíritu Santo que convence al oyente, no mi oratoria, no mi elocuencia, no mi erudición. Y por último, tú presentas allí que el predicador debe ser una especie de laboratorio. Así donde es. Las verdades sean primeramente colocadas en él, probadas en él, viendo que son efectivas en mí, entonces serán efectivas en otras personas. Bueno, sí. Y ese era otro elemento, Yeuri, que mencioné, de que el evangelio, la palabra, fue dada para alcanzar a todos. Sí, así como Dios llamó a Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Y brevemente, Yeuri, te menciono esto. Sí, claro. Ese término, tierra, no es el término común que se utiliza en el texto sagrado en Génesis 1. Es decir, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estaba usando el mismo término que se usa en Génesis 2:7 para hablar de la creación del ser humano. Es decir, la materia prima de donde Dios creó al ser humano es Adamá, y el nombre Adán está relacionado con su materia prima, que es Adamá. En otras palabras, el plan de Dios era bendecir no a los judíos, no a los dominicanos, no a los colombianos, no a los neoyorquinos. El plan de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. En otras palabras, el plan de la salvación era abarcar a todos. Y por eso esa convicción, nosotros por eso predicamos al mundo. Y ese mensaje de los 3 ángeles tiene que alcanzar al mundo. Y por eso la iglesia envía misioneros al mundo, porque no es un evangelio sectorizado en un lugar o a una sola parte de la población del mundo, sino al mundo entero. Amén. Bueno, amigos, estamos hablando sobre el predicador como teólogo y hemos invitado a Enrique Báez, un teólogo, predicador, escritor, maestro, alguien que el Señor usa con poder en la exposición de la palabra. Te invito para que te suscribas a nuestro canal. Puedes ahora mismo darle un clic al botón de suscribirse, también activar la campana para que te lleguen notificaciones cuando estemos subiendo materiales de índole teológico, también sermones, charlas, estudios bíblicos que llevamos a cabo y lo colocamos en este programa para bendición de los oyentes. Enrique, uno de los, y yo sé que lo has escuchado bastante, uno de los estipulados que se escuchan en la iglesia y a veces también en lugares universitarios es una especie de discrepancia entre el predicador y el teólogo. Y he escuchado personas que dicen, yo soy predicador, no teólogo, y otros que dicen, yo soy teólogo, no predicador. Enrique, esta pregunta, y la hago con toda sinceridad, porque aparte de tú ser un teólogo, quiero decirle que Enrique trabaja la teología, enseña teología. He tenido el privilegio de estar en clases de teología con Enrique y de verdad es un gran privilegio y honor poder estudiar en sus clases y tomar sus clases. Aparte de esto, Enrique, tú predicas cada sábado en tu iglesia, cada miércoles en tu iglesia. En la pandemia estuviste predicando sistemáticamente todos los días. Y en tu iglesia tú tienes jóvenes, niños, personas de la tercera edad, un espectro allí diferente. Enrique, ¿cómo podemos los predicadores presentar una teología profunda y también una predicación práctica? Porque a veces encuentro la queja de hermanos que dicen, pero no entendí, fue una charla teológica, y otros dicen, por eso predico mensajes sencillos. ¿Cómo ser un predicador, un teólogo profundo y un predicador práctico? Y creo que tú eres la persona
óptima para respondernos esta pregunta. No. Y predicadores, dije. Bueno, te voy a tratar de dar esta respuesta. Mira, esta pregunta, Yeuri, honestamente nos tomaría mucho tiempo abordarla desde el punto de vista de la realidad de la historia. Pero voy a mencionar esto así, hermanos. Realmente, como miembro de la iglesia, a la iglesia que amo con todo mi corazón, que me dio el privilegio de comenzar a predicar sin saber nada, se me entregó un sermón escrito y me dijeron, tú predicas este próximo domingo. Y toda la vida que Dios me ha brindado para compartir el evangelio durante estos últimos años es un privilegio que yo alabo a Dios por eso. Pero yo debo de mencionar esto así, Yeuri. Lo que tú dijiste de que hoy se ha presentado una discrepancia, sea por la práctica, bueno, que te menciono la mala práctica, voy a mencionar esto así, por la mala práctica que se ve, que algunas veces personas que se autodenominan solo teólogos pueden hablar en un lenguaje que nadie los entiende si no son teólogos. Y el otro extremo de personas que han estudiado teología, pero no usan las herramientas de la teología. Y voy a decir esto así, yo espero que mis amigos, mis estudiantes, colegas, no me tiren piedras por esto, pero voy a explicar esto así. Tristemente ha habido una mala interpretación, lectura y aplicación. Algunos me han presentado a mí con frecuencia, pastor, usted es teólogo, yo soy evangelista. Y como que se crea la discrepancia entre alguien que predica el evangelio para que alguien venga a la iglesia y alguien que tal vez él quiere dar a entender que solo predica enseñanzas o doctrinas de la iglesia. Pero debo decir esto, apreciados amigos. Si la iglesia, ¿ok? Y aquí, Yeuri, sé que tú tienes mucha experiencia en la predicación. Si los evangelistas de la iglesia fueran nuestros teólogos, ¿ok? Y los teólogos de la iglesia fueran nuestros evangelistas, estaríamos en la iglesia primitiva. ¡Wow! Estaríamos viviendo la experiencia de la iglesia primitiva. Y quiero que tú me entiendas. Sí, y voy a porque la iglesia primitiva, yo me estoy refiriendo a un Pablo, que lo voy a usar como ejemplo, para que los hermanos y algunos colegas que pueden ser influenciados por esa dicotomía que no es bíblica ni histórica. Y yo puedo tomar mucho tiempo para explicar esto. Pero Pablo, si yo recuerdo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo menciona en ese texto que él fue constituido predicador, lo primero que menciona, ¿ok? Él fue constituido por Dios un predicador, alguien que proclama en el nombre de Dios, no su mensaje, sino el mensaje, el evangelio que Dios le dio. Pero luego él dice, y apóstol, ¿ok? Fui enviado, fui comisionado, no porque yo me comisioné como apóstol de hombre, como él presenta en Gálatas, sino apóstol de Dios. Él me envió, pero él no se detuvo ahí. Y él dijo, y maestro. Es decir, él es predicador, él es apóstol y él es maestro. Y tú vas a ir a Efesios capítulo 4, versículo 2 y tú vas a encontrar pastores y teólogos. Es decir, una sola expresión en griego que está definiendo la misma función. Pastor maestro. Pastor maestro. Mira qué es lo que quiero que puedas entender. El texto, lo que nosotros hoy decimos teólogo, lo que aquí estamos diciendo es maestro de teología. Es el que está dedicado a la enseñanza a tiempo completo. Pero hoy lo relacionamos con un salón. Cuando en el texto bíblico y la iglesia histórica, el que era el pastor era el teólogo. Así es. Y el que era el teólogo era el pastor. Mira, en algunas comunidades rurales en este país, con frecuencia hay una iglesia que cerca le queda un cementerio. En Bering Spring, donde nosotros vivíamos cuando íbamos rumbo a Benton Harbor, nosotros pasábamos una comunidad que tenía ese fenómeno. Y ocurrió en cierta ocasión que una iglesia cristiana, un padre con su niña caminando, el cementerio estaba cerca de la iglesia y la niña acostumbraba, le gustaba ir al cementerio. Curioso esto, ¿verdad?
porque claro, el cementerio aquí tiene una imagen distinta, ¿verdad? A Claro, lo que claro. acostumbramos a pensar en nuestros países. Y entonces con sus lápidas, con los nombres, y a la niñita le gustaba ir para leer las lápidas de los que estaban sepultados allí y así aprender y preguntarle a su papá. Y entonces un día la niña está caminando en un cementerio y de repente ve una lápida que dice, aquí está sepultado, y dice la fecha, pastor teólogo. Y entonces la niña, en su inocencia, le dice a su papá, papi, aquí hay 2 personas sepultadas entonces. Porque, ¿verdad? Aún esa niñita, en su comprensión, cuando alguien decía pastor, era una cosa y teólogo otra. Y ella pensó que eran 2 personas diferentes. Apreciado amigo, mira, tú puedes ir a la historia del cristianismo, Justino Mártir, Ireneo, tú puedes pasar por todos los grandes expositores de la palabra, los traductores de las escrituras. Tú puedes pensar en un sinnúmero de testigos, los reformadores. Lutero, óyeme, Lutero, que de paso, aunque no era el pastor oficial de la iglesia en Wittenberg, en 30 años predicó en esa congregación solamente 3,000 sermones. En esa congregación de Wittenberg. Solo en esa 100 congregación, sermones por año. óyeme, 3,000 sermones predicó en 30 años. ¿Ok? Solo en esa congregación. Para que tú entiendas, en el contexto bíblico, pastor y teólogo describía a la misma persona. Pastor maestro describía a alguien que mantenía en su función ministerial un alto concepto de su deber de predicador del mensaje, dando toda la riqueza que el mensaje contiene, no una porción pírrica, como que es lo que tú puedes darle cuando en sí tú recibes instrucción. Y de paso, todo pastor adventista, yo puedo decir esto así, ha recibido una comisión de parte de Dios que no tiene excusa para presentar el mensaje con el sabor teológico que posee. Porque tú estudiaste idiomas bíblicos, tú estudiaste hermenéutica, tú estudiaste doctrina. De ahí que hoy cuando tú dices, oh no, es que a mí lo que me gusta es hacer evangelismo, tú estás obviando parte del llamado y el entrenamiento que Dios te dio. Y yo le voy a decir esto así, ¿a quién no le gusta hacer evangelismo? Yo disfruto hacer evangelismo. Claro, claro. Esa es la razón de la iglesia, pero claro. Escucha bien, tú has recibido la comisión, tú y yo recibimos la comisión de no solamente procrear babies, tú tienes que cambiar los pañales también. Así es. Y procrear babies, todo lo disfrutamos, pero cambiarle los pañales, darle la leche, luego el alimento sólido para que ese baby crezca y se convierta en un discípulo que proclame el mensaje con poder, eso viene como resultado de un ministerio pastor-teólogo. Lo que quiero decir con esto es que realmente esa dicotomía es ficticia. Claro, hoy tristemente nosotros vamos a ver el resultado. Tú puedes ver cuando esta nación, si yo lo tomo como punto de referencia, Estados Unidos, cuando los primeros peregrinos llegaron al este de este país, Massachusetts, cuando nosotros miramos 1700, 1800, ¿quiénes eran los teólogos que había aquí en el Nuevo Mundo? Eran los pastores, claro, Jonathan Edwards, tú vas a Edwards. tener Samuel Hopkins, tú vas a tener los pastores élites que eran los teólogos de la iglesia. Hasta que luego en el siglo XIX, cuando se establecen las universidades, se comenzó a hacer una transición de que los que eran altamente entrenados fueron requeridos y se quedaron únicamente en el aula. No era la historia práctica ni de la iglesia en los primeros siglos, ni la iglesia del Nuevo Testamento, ni la iglesia de la Reforma, ni la iglesia a través de los siglos. De ahí que esa dicotomía no es bíblica. Pablo era evangelista. Pablo era plantador de iglesias. Pablo iba y plantaba en los lugares más difíciles como Corinto, pero Pablo era teólogo. Y déjame decirte, el mejor teólogo del Antiguo Testamento es Pablo. Era Pablo, porque las escrituras que él manejaba eran las que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. De ahí que ese cometido que Dios nos da, todos tenemos un privilegio. No todos podremos utilizar todas las herramientas especializadas, pero hay un nivel de crecimiento que Dios espera que tú alcances con el entrenamiento que tú recibes para predicar el evangelio, que es poder,
para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es. Bueno, amigos, estamos gozándonos en el Señor en esta entrevista sobre el predicador como teólogo y hemos visto una serie de elementos que enriquecen la exposición de la palabra del Señor. Enrique, esta pregunta puede ser un poquito, bueno, como decimos, fuerte. Ya mencionaste ejemplos históricos de teólogos predicadores teólogos como Ireneo, Martín Lutero, Jonathan Edwards, Crisóstomo, Charles Spurgeon, Calvino con las instituciones. Tremendo predicador y teólogo. Predicador que expuso sistemáticamente todo el Nuevo Testamento. Tenemos el caso de Martin Lloyd Jones. Gran predicador. Gran predicador y gran teólogo también. Enrique, ¿qué ejemplos modernos ahora podemos tener y podemos presentar teólogos predicadores? Yo te tengo como un ejemplo, Enrique, de verdad. yo soy un hermano que predica, pero no, escúchame. De verdad, y quiero decirle, amigos, Enrique es un académico, como decimos, acabado, experto en lenguas bíblicas, colaborador en comentarios bíblicos. En el Nuevo Comentario Bíblico está colaborando, Nuevo Comentario Bíblico Adventista, en el diccionario y en revistas de alto peso teológico, pero nos gozamos escuchándolo predicar. Yo, Enrique, te vi predicando un mensaje expositivo sobre Génesis capítulo 12 y la bendición de Abraham y cómo esto impacta el mundo entero en un campamento hispano aquí en la ciudad de Nueva York, y pude ver esa combinación de conocimiento teológico, pero a la vez una aplicación práctica, el uso de ilustraciones. De verdad, Enrique, te digo un ejemplo sobre predicador teólogo. ¿Qué otros podemos tomar de nuestra iglesia o también del mundo cristiano que podemos decir es un expositor, también enseña a la iglesia de manera responsable teología pura y práctica? Bueno, me hace una pregunta, Yeuri, muy interesante. Te dije, o sea, voy a ponerlo así, óyeme, te voy a confesar de que yo he visto predicadores presentar el mensaje, óyeme, nosotros tenemos en la iglesia adventista excelentes expositores de la palabra de Dios. Si la iglesia adventista es una iglesia bendecida, como usted lo quiera poner. Nosotros tenemos grandes exponentes de la palabra, gente que se dedica a preparar y presentan buenos mensajes. Pero te voy a hacer una confesión, Yeuri. Vamos a ver. Los dos individuos que se han convertido en los únicos individuos que yo he escuchado por años en mi vida, y es resultado de haber estado en Andrews 8 años. Y uno es Dwight Nelson, que es el pastor de la iglesia. El hombre que yo más he escuchado en mi vida predicar es Dwight Nelson, porque era la iglesia que nosotros asistimos durante todo ese tiempo en la PMC, en Andrews. Y el otro predicador que yo me encanta como predica y tristemente falleció no hace mucho es Walter Pearson, que para nosotros es el príncipe de la predicación Black Preaching. Es decir, te estoy mencionando dos individuos adventistas que son uno que tristemente falleció, uno de los mejores exponentes del mensaje, y Dwight Nelson, que es un predicador contemporáneo. No son teólogos en título académico, pero son grandes predicadores. Pero escúchame, te voy a mencionar a alguien. Vamos a ver. Que tristemente lo perdimos. Y digo tristemente porque yo lo conocí, yo lo disfruté como expositor, y a decir verdad, dentro del mundo de la iglesia adventista, en mi opinión limitada, era uno de los mejores predicadores que teníamos en la iglesia. Y es una tristeza que a sazón de una enfermedad de cáncer, antes de los 50 años perdimos uno de los teólogos más prominentes en predicación, y era un especialista del Antiguo Testamento, y me refiero a Kenneth Mulsack. Kenneth Mulsack fue uno de los más grandes exponentes que nosotros tuvimos de la predicación bíblica expositiva. Era un hombre muy capaz, y tristemente él llegó a Andrews cuando yo estaba en mis últimos años, y poco tiempo después que él llegó a Andrews falleció de cáncer. Una pérdida grande que tuvimos en la iglesia. Nosotros tenemos hoy
¿verdad? Un ejemplo, un predicador blanco que es uno de los autores más prolíferos en el adventismo, que tú te puedes quedar tal vez medio sorprendido si no lo has visto muchas veces predicar, y es George Knight. Sí, George Knight es un excelente predicador. excelente Es expositor. decir, Sí, que no siempre se consigue esa combinación como alguien que es un autor prolífero y que predica bien. Entonces es una combinación extraña y que la tenemos en la iglesia. Pero claro, hay un sinnúmero de predicadores que no están bajo mi radar en el aspecto que yo no puedo ver sus presentaciones, pero sí te puedo mencionar un par de personas conocidas en el mundo como predicadores y académicos y predicadores porque fueron pastores. Y uno de ellos bien conocido es M.T. Wright. Andrew M.T. Wright. Wright es uno de los predicadores más conocidos del mundo porque fue pastor en Durham por 16 años de esa diócesis principal y había sido académico por décadas enseñando el Nuevo Testamento y hace unos cuantos años volvió de nuevo al salón tristemente y para él decía que fue la decisión más difícil que él tuvo que tomar porque él quería seguir produciendo más en su escritura. Nosotros tenemos aquí en Estados Unidos un predicador muy conocido que es altamente académico, es John Piper, una Sí. escuela del Nuevo Testamento, alguien que ha tenido una influencia muy grande, una persona que yo he leído y que conozco un poco, es este hombre que escribió un libro acerca de predicación expositiva, y no recuerdo su título exacto, pero es Preaching Robinson, me refiero a Robinson. Y Haddon Robinson, ¿verdad? Murió en el 2017, fue presidente de seminario y era uno de los mejores predicadores expositivos y su libro de texto es un libro en muchísimos de los seminarios del mundo. Nosotros tenemos, como te digo, muchísimos predicadores y es interesante que como iglesia, como tenemos aquí en este país predicadores hispanos, predicadores de morenos, hay un muchacho apellido Wesley que fue maestro de Sí. homilética ahí en Oxford Excelente. University, ahora está en Atlanta de pastor, y es Night un Wesley. muchacho joven, pero es Excelente. un excelente expositor. Es decir, nosotros tenemos muchos predicadores, pero a decir verdad, lo que más importa ahorita es que yo pueda, con la ayuda de Dios, ponerme en sus manos. Y este es el secreto que debemos mantener presente. Dios no llama a los capacitados, pero capacita a los que llaman. Amén. Gloria a Y Dios. Él lo que Gloria a quiere Dios. es hacer de ti y hacer de mí exponentes de su palabra. Y voy a mencionar algo, Yeuri. Y yo sé que el tiempo se nos ha ido. Yo no sé, humanamente hablando, tú has estudiado esto mucho más que yo, pero con las tantas clasificaciones de sermones que nosotros tenemos hoy, de principios para hacer la entrega del sermón, ¿en qué clasificación pondríamos a Jesús? Es decir, cuando tú te pones a analizar todos los elementos que nosotros conocemos de un sermón, con su oración transicional, con sus objetivos, con su introducción, con su cuerpo, con su conclusión, ¿dónde encajaría Jesús? Lo que quiero decir con esto es que en ocasiones lo que aún nosotros mismos denominamos como predicadores influyentes puede ser el resultado en ocasiones de la media. No necesariamente de que el predicador es un predicador que sigue todo el patrón de la Biblia para dar todo el mensaje con todo el colorido que puede ser dado. Pero al mismo tiempo, a pesar del canal ser débil, de ser imperfecto, el poder reside en el mensaje, no en la persona. Y lo que Dios sí quiere es usarte a ti y a mí para que seamos un canal a través del cual su nombre se glorifique. Porque si hasta el asna de Balaam pudo predicarle a él, ¿por qué él no puede usarte a ti y me puede usar a mí? Sí, Gloria a Dios. no hay límites en este aspecto. Dios quiere usarnos a nosotros hoy. Y aunque nosotros podemos tomar nombres de personas altamente conocidas, lo que importa es que nos coloquemos en las manos de Jesús y que seamos usados para su gloria y su honra y que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Enrique, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Ha sido una hora de mucha edificación. Sé que esta entrevista va a ayudar a miles de predicadores a profundizar en el estudio, en la teología y, como dices, a hacer de una predicación fuerte, no anémica,
seguir los principios teológicos, tener convicciones claras. Amigos, hemos terminado nuestro programa para el día de hoy. Esperamos que el mismo sea de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar los comentarios. Escríbenos a el correo enesperanza2@gmail.com y coloca allí cualquier comentario, pedido de oración, pedidos de entrevistas. Si tienes alguien que deseas que entrevistemos, un predicador, déjalo allí en el correo, el mensaje, y vamos a hacer lo posible para seguir dando más materiales sobre el campo de la predicación. Enrique, gracias, que Dios siga prosperando tu ministerio, y te pido que nos despida con una oración en este momento. Amado Señor, alabamos tu nombre por el privilegio que tú nos das de ser predicadores de tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, a solo ponernos en tus manos, a dedicar el tiempo que amerita estudiar tu palabra para comprenderla y que nos afecte a nosotros primero como predicadores y luego demos el mensaje al mundo. Ayúdanos a recordar que además de nosotros evangelizar al mundo, también necesitamos apacentar a tu rebaño, a tus ovejas. Y para apacentar a las ovejas, debemos de aprender a darles alimento sólido basado en tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Bendice a tu iglesia en New York y en el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Enrique, muchas gracias. Bendiciones.